¿Aló? Hola, hola a todos. Vamos a dar unos minutos más para ver si se pueden conectar más personas y ya iniciamos en un minuto. Ujú. Buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Em, Vamos a dar entonces inicio a este webinar sobre cómo cuidar la salud mental y emocional en el contexto actual. Em, bueno, nosotros somos psicóloga.co y la intención es que podamos darles hoy unas estrategias prácticas que puedan ayudarles a manejar su salud mental y emocional durante estos tiempos de crisis. Entonces, para iniciar, queremos contarles quiénes somos. Nosotros somos un equipo interdisciplinario de salud mental eh, y trabajamos con un enfoque basado en la evidencia. Somos un grupo de psicólogos clínicos, psiquiatras y neuropsicólogos que estamos enfocados en el manejo de atención de problemas afectivos, emocionales, cognitivos en niños, niñas, adolescentes, adultos y parejas. Entonces, nos presento, somos Stephanie Arcila y yo quien les habla, Luisa Parras, yo soy la directora de psicóloga.co y Stephanie es una especialista de psicóloga.co, ambas somos psicólogas clínicas con un enfoque y experiencia en el manejo de problemáticas emocionales como lo son la ansiedad y la depresión. Entonces le voy a dar paso a Stephanie para que pueda contarles de qué se va a tratar la agenda de nuestra webinar de hoy. Hola a todos, mi nombre pues es Stephanie, como lo dijo Luisa, y pues hoy vamos a ver diferentes aspectos sobre todo el tema y la situación del COVID-19, ¿sí? Como el manejo. Entonces nos vamos a organizar así, por un lado, entonces la introducción y la bienvenida, que ya lo hicimos. Luego les vamos a dar un contexto sobre lo que es este tema del COVID-19, ¿sí? Y como las afectaciones que nos ocurren frente a este tema. Después vamos a hablar sobre el proceso de adaptación, sí, claramente pues estamos en un cambio, esto llegó de repente y pues no estábamos preparados, entonces de qué manera debemos cumplir como esa fase dentro del proceso de adaptación frente al COVID o a una situación de crisis. Después, pues les vamos a contar un poco como esas reacciones psicológicas que son normales en una situación como lo es esta,
y ya venimos como en la parte un poco más gruesa en cuanto a cómo afrontar esa situación, ¿sí? Ahí les vamos a dar diferentes estrategias para que ustedes sí pueden tener ahí sus notas, su lápiz y papel cerca como para que lo puedan tener y lo puedan anotar. Y finalizamos entonces con como las áreas vitales que son realmente afectadas, pues claramente por esta situación. Áreas vitales como el área personal, el área familiar, ¿sí? El área social. Entonces, claramente esto se ha visto afectado por este cambio y pues, ¿qué tenemos que hacer frente a cada una de ellas? Entonces, frente al tiempo de crisis, ¿sí? Frente a la contextualización, entonces, pues, de acuerdo pues a esta contingencia del COVID-19, pues claramente nos hemos visto afectados de diferentes maneras y en particular a nivel emocional y psicológico. Me imagino que todos lo han sentido de esa manera. Y pues claramente es normal que surjan diferentes emociones que nos permitan como darle frente a esa situación de cambio y de crisis, como lo son el miedo y la ansiedad, donde nos sentimos claramente abrumados por esta situación ante esa constante incertidumbre de lo que está ocurriendo, ¿sí? Tenemos pensamientos sobre qué va a pasar, ¿sí? O sea, qué es este cambio tan abrupto que de repente nos cambia nuestra vida o nuestra cotidianidad. Y pues claramente es muy fácil perderse dentro de esas preocupaciones y reflexiones sobre todo este tipo de cosas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, lo que sucede en el futuro, ¿sí? Generalmente pensamos sobre qué va a pasar. Por ejemplo, de qué manera nos va a afectar el virus a nosotros, a nuestros seres queridos como padres, tíos, hijos, en fin. Frente a los cambios que está generando a nivel de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, frente a los cambios al país y al mundo en general. Y pues lo que sucederá y así sucesivamente. Listo, Entonces vamos a continuar. Ujú. para empezar, entonces queremos hablar sobre el proceso de adaptación a la crisis. Sabemos que todas las crisis son diferentes, sin embargo, lo que nos ha dicho la experiencia es que pasamos por ciertas fases que nos permiten como adaptarnos de una mejor forma a las diferentes situaciones que aparecen frente al cambio. Entonces vamos a hablar frente a cada una de esas etapas que vamos a atravesar. Y esto, ¿por qué lo hablamos? Porque es importante conocer qué se viene a nivel emocional y en esa medida como estar más tranquilos y saber que probablemente podamos estar en alguna de estas fases, reconocerla y esto nos permite poder adaptarnos de una mejor forma. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de crisis, claramente creo que ninguno de nosotros nos esperábamos que de pronto, no sé, vernos con un familiar, comer en un restaurante, sería como un lujo de una vida pasada. Lo que está sucediendo ahorita se ha dado de una forma abrupta, inesperada, y eso genera como que nos dejan en un estado de shock, de crisis. Entonces eso hace que empecemos a atravesar estas situaciones, estas fases que les estaba contando, que nos va a permitir eh, afrontarlo de una mejor forma. ¿Listo? Entonces la primera fase que empezamos a atravesar es la negación. Y un poco pues es lo que más probable es que todos hayamos pensado como esto no va a ocurrir aquí, eh, no sé, como que empezamos a negarnos frente a los cambios que se vinieron dando o empecemos a darnos como excusas frente a lo que sucede y no sé, como pensar como, no sé, China está muy lejos, es simplemente una gripe, nada más, esto va a pasar y nadie lo va a sentir. Sin embargo, nos olvidamos como darnos cuenta de las evidencias que nos muestran de pronto lo contrario, y es como pues que vivimos en un mundo globalizado y que es probable que llegue a cualquier rincón del mundo. Y aquí es cuando ya nos empezamos a dar cuenta que sí, algo está pasando. Entonces pasamos a la siguiente fase, que es la fase de la rabia, ¿sí? Y ahí entonces es donde empezamos a buscar como un culpable o a darle razón a lo que está sucediendo. Entonces puede pasar que nos pongamos molestos o sintamos rabia con los sistemas y empezamos a sentir como que o hubo una falta de medidas o hubo medidas que no eran necesarias en algunos momentos relacionadas con eh, los eventos que pueden generar mayor contagio. Entonces esto puede ser conciertos, eventos deportivos, y entonces esta rabia ya cuando no la sentimos nos va a movilizar hacia el miedo. ¿Qué pasa en la fase del miedo? El miedo es una emoción que todos experimentamos y esta nos prepara para las situaciones que no conocemos. Y en este caso nos puede llevar a movilizarlos de una forma, digamos, sana o prudente,
o lo contrario, que nos pueda llevar a situaciones donde no es necesario que nos movamos de esa forma. Entonces, puede que nos deje en casa y que nos quedamos protegiéndonos porque sentimos miedo de salir y exponernos al virus, y esto hace que actuemos de una forma prudente. O puede que hagamos lo contrario y es que nos pongamos como en una histeria colectiva que nos lleve a hacer compras compulsivas, que nos lleve a hacer un montón de acciones que nos pongan en riesgo. Y aquí es importante, y por eso vamos a hablar un poco más adelante sobre las estrategias que debemos trabajar para no caer en estas situaciones que, que nos pueden hacer daño. ¿Listo? Después de esto ya vamos a la fase de aceptación, y acá es cuando somos conscientes que como sociedad somos vulnerables. Como seres humanos, somos humanidad, somos vulnerables y que tenemos que cuidarnos, y en esa medida tenemos que hacer cambios en nuestros hábitos. O sea, que no es fácil porque usualmente las actividades que usamos para afrontar las diferentes situaciones, como de pronto, no sé, hacer ejercicio, salir a tomar un café con un amigo, en este momento no lo podemos hacer, y es ahí cuando empezamos a darnos cuenta que tenemos que hacer un cambio de hábitos que sean saludables en pro de la situación actual, y empezamos a actuar un poco más conscientes de la situación, y en esta medida nos abrimos al aprendizaje, a darnos cuenta que lo que estamos haciendo en estos momentos no es lo que es prudente, y empezamos a encontrar nuevas estrategias que nos ayudan a adaptarnos a la situación de crisis. Y finalmente llega al aprendizaje. Sabemos que después de haber pasado esta crisis, esto quedará en la historia, y el aprendizaje dependerá de qué tan conscientes fuimos o hemos sido de este proceso como personas y como sociedad. Y es ahí donde nos queda esto que hemos podido aprender, que nos puede dejar como sociedad que podemos llegar a ser muy unidos, que podemos ser colaboradores, que podemos pensar en el otro, y ahí es donde vamos, la idea es poder atravesar esta crisis por medio del aprendizaje. A continuación, entonces, Stephanie les va a explicar cuáles serían las reacciones psicológicas que aparecen, que son las más normales que aparezcan ante un momento de crisis. Listo. Es normal que ante pues, una situación de crisis como la que estamos pasando en este momento, eh, en donde presentamos cambios en la forma en que llevamos nuestra vida, aparezcan esas emociones que están relacionadas con el miedo, la preocupación, el estrés, la ansiedad, la tristeza y esa sensación de soledad que resulta pues por nuestro confinamiento. Creo que en la mayoría de los países que están conectados hoy con nosotros, pues todos estamos en este aislamiento preventivo. Y pues claramente esto nos permite como adaptarnos al cambio de lo que se está presentando. Como por ejemplo, ¿sí? La ansiedad nos permite anticiparnos ante el futuro, ¿sí? Y su función es prepararnos para afrontar la situación que se presente. ¿Sí? Todos hemos experimentado en algún momento la ansiedad cuando vamos a viajar o cuando tenemos que prepararnos para una exposición en el trabajo, o también cuando tenemos que preparar algo para el estudio. Y pues esto, digamos que la ansiedad nos permite a nosotros prepararnos de la mejor forma, entonces atendiendo como todos los detalles y demás. Sin embargo, puede pasar que por esa preocupación constante que podamos llegar a tener, decidamos no viajar o decidamos como mejor me incapacito, pues porque siento demasiada angustia, demasiada preocupación. ¿Qué pasa con eso? Nos inmoviliza y nos paraliza. Lo que no nos permite dar frente como a esa situación de la mejor manera, enfrentándonos, ¿sí? Finalmente, viajar, hacer una exposición, nos acerca a lo que es importante para nosotros. Pero lo que generalmente solemos hacer, o puede en algún punto llegar a pasar, es que nos quedamos ahí, nos quedamos completamente paralizados y llenos de esa emoción y esos pensamientos que pueden llegar a pasar. Entonces, en estos momentos, cuando empezamos a identificar que como que la ansiedad o esas preocupaciones empiezan a ser mucho más problemáticas en nuestra vida, claramente es porque está interfiriendo con cada uno de nuestros aspectos que son importantes para nosotros. Y bueno, nosotros en nuestra página de Instagram, que también los invito a que nos puedan seguir, pues
hicimos varias preguntas, ¿sí? Frente a este tema de la situación del COVID-19 y las afectaciones. Y pues esto fue lo que nos dijo las personas. Trajimos algunas preguntas. ¿Qué le pasará a mi familia? ¿Será que me voy a contagiar? La ansiedad y el insomnio me están consumiendo. La ansiedad de estar encerrados. Esto no va a terminar nunca. ¿Y cómo voy a superar esta situación? Entonces son preguntas y afirmaciones que nos hizo la gente desde su cotidianidad, ¿sí? Y pues como ustedes pueden ver, todas estas están relacionadas con una preocupación constante y miedo hacia el futuro, lo que es normal. Y es por esto que vamos a abordar algunas estrategias que nos van a permitir afrontar esa situación sin dejar de lado lo que es importante para nosotros. ¿Listo? Entonces ahorita les vamos a contar cómo afrontar esta situación. Aquí con Luisa. Listo. Entonces, como primera estrategia, lo que es más importante es poder enfocarnos en lo que está en nuestro control. Sabemos que en estos momentos va a haber un montón de pensamientos asociados a la preocupación, sin embargo, esto no suele ser ni de utilidad ni de ayuda. O sea, si nos centramos, no sé, de pronto en lo que va a hacer el gobierno, en lo que va a pasar con el mundo, en la economía, esto lo que va a hacer es que nos va a llenar de pensamientos, de más angustia, y en realidad vamos a sentir es como una sensación de no control, nos vamos a sentir más ansiosos, más desesperados y no vamos a poder movilizarnos, como lo decía Stephanie. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer para sentirnos mejor? Centrarnos en lo que está en nuestro control. ¿Qué está en nuestro control? Nuestras acciones, ¿sí? Como poder centrar en qué es importante para nosotros. Un ejemplo puede ser como yo todo el día puedo estar preocupado por estar atento a la información, a las noticias. Entonces, quiero saber qué está pasando con el COVID-19, cuántos casos se están presentando, cuántas muertes hay. Y eso puede hacer que yo deje de lado, pierda de vista lo que es importante para mí, como puede ser productivo en mi trabajo o pasar tiempo de calidad con mi familia, leer o hacer alguna actividad de ocio y diversión. Entonces, para ser más claras, es como si imagináramos que hay una tormenta y los barcos que están en el puerto, lo único que pueden hacer en ese momento es soltar las anclas y esperar que la tormenta pase. Exactamente pasa con nuestros pensamientos. Vamos a tener tormentas emocionales que nos van a hacer llevarnos al futuro, al pasado, a anticipar, a prepararnos, pero esto no nos va a ser de utilidad porque no nos va a permitir estar conectados. Mientras que si soltamos el ancla al presente por medio de nuestras acciones, de lo que está sucediendo aquí y ahora, en lo que está bajo mi control, puede ser de gran ayuda tanto para los que viven conmigo como para la comunidad en general. Ok. Vamos a continuar entonces con la segunda estrategia, que es el reconocimiento de las emociones y de los pensamientos, ¿sí? Nosotros los invitamos a que logren conectarse con ustedes mismos, ¿sí? Cuando de repente empiecen a sentir tristeza, angustia, ¿sí? Un poco como de rabia, en fin, o sea, con todas sus emociones y con sus pensamientos, pues logre sentirlo. Generalmente nosotros solemos intentar como quitarnos esa emoción, como que necesito que se vaya. Entonces empezamos a hacer un montón de estrategias que no nos permite incluso llegar a profundizar en nuestras emociones como tal. Entonces, el objetivo es permanecer consciente, ¿sí? Permanecer consciente de tus pensamientos y sentimientos y así continuar como reconociendo la presencia de lo que o la conexión con nuestra realidad. Les voy a hacer un ejemplo como para que quede un poquito más claro. Por ejemplo, digamos una mamá que tiene a su hijo y su hijo de repente va al mercado, al supermercado, a comprar los alimentos frente a este tema de la situación. Entonces empieza la mamá a pensar, estaba cocinando, entonces empieza a pensar como no, y ahora qué estará haciendo mi hijo, qué tal que venga acá y nos contagie, será que se llevó todos los implementos necesarios de protección, ¿sí? Y pasa así toda la tarde pensando y pensando y pensando, y deja de lado lo que es importante para ella, que puede ser cocinar, hacer algún proyecto, realizar alguna actividad física durante el día, porque se queda ahí centrada únicamente en esos pensamientos que son incluso como desgastantes. Me imagino que en algún momento todos, incluso yo, también pues, me he sentido de esa manera.
Entonces, es una invitación también a que ustedes logren conectarse, como les decía, y a estar dispuestos, ¿sí? Como cuando uno está observando el amanecer, uno se queda perplejo, analizando como las figuras que puede generar las nubes, ¿sí? Es como quedarse ahí, observando y sintiendo las sensaciones que te pueda generar. Incluso si esas sensaciones pueden llegar a ser incómodas o que nos genere como ese malestar. Entonces vamos con la tercera estrategia. Bueno, aquí es importante dirigirnos entonces hacia lo que es valioso para nosotros y aquí es un poco retomando en eso de enfocar enfocarnos nuestra atención en lo que tenemos control, ya teniendo en cuenta que puedo reconocer mis emociones y ahora que es importante y es relevante pensar qué tipo de personas quieren ser, ¿sí? ¿Qué tipo de persona quiero ser mientras atravieso esta situación? Quiero ser una persona, no sé, que ayuda a los demás, que se compromete con los demás, o quiero ser una persona que está irritable, molesta, y es acá donde puedo nuevamente entonces centrarme con acciones comprometidas que me permitan dirigirme a eso que tiene sentido en mi vida, que es valioso para mí, así sea por pequeñas acciones, por ejemplo. Entonces, para mí es valioso mantenerme saludable durante esta crisis. ¿Qué acciones yo puedo hacer para estar saludable? De pronto tener entonces una dieta saludable, ser súper juicioso, entonces si yo tengo medicamentos con los horarios que tengo con mis medicamentos y en esa medida voy a centrarme en esas acciones y esas conductas comprometidas a pesar de tener angustia y malestar. Entonces yo puedo tener preocupaciones por lo que va a pasar y centrar mi atención no en la preocupación, sino en esas acciones cotidianas. Entonces, de pronto tener un menú semanal que me permita saber que voy a estar súper responsable con mi alimentación y con mi comida. Acá es importante que entonces que podamos pensar y hacernos preguntas como qué tipo de relaciones quiero establecer durante esta crisis, cómo quiero tratarme a mí mismo, cómo quiero tratar a los demás. Y cuando me hago estas preguntas, seguramente me van a dar algunas acciones que pueden ser esa guía o esa brújula que me lleven a moverme hacia donde es importante para mí. Entonces, ahora vamos a continuar con la cuarta estrategia. Bueno, y la cuarta estrategia es ser amable contigo mismo y con los demás. Esta situación claramente es inusual para todos. A ninguno de nosotros nos prepararon para enfrentar una situación como esta, una situación de aislamiento. Hemos estado súper acostumbrados a salir desde que éramos niños, que nos llevaban la ruta o que nos llevaban el transporte y estamos en el colegio en una jornada completamente larga y solamente compartíamos poco con nuestra familia. Entonces, claramente esta situación es muy complicada para nosotros. Y pues empezamos a generar como autocastigos o castigos por sentirnos ansiosos, por sentirnos como diferentes o molestos, a juzgar incluso a los demás, a las personas que nos rodean en nuestra familia, porque pues también hay una alteración por parte de ellos frente a esta situación y a esas reacciones que también puedan tener, pues porque están juntos en esto, teniendo en cuenta como todos esos sentimientos que son reales y que son importantes. Pero bueno, o sea, podemos usar claramente como esta crisis como una forma de conectar a través del malestar propio, ¿sí? Y ajeno. Por ejemplo, es normal que en nuestra cotidianidad no hablemos con las personas que tenemos cerca, ¿sí? Pues porque estamos inmersos en nuestro mundo de trabajo, de universidad, de colegio, en fin, ¿sí? Y pues esto sería como una oportunidad para hablar al otro, para acercarnos al otro, para preguntarle cómo se siente, ¿sí? Y pues también darnos cuenta que el otro también está sufriendo, también está teniendo dudas frente a o incertidumbre frente a lo que está ocurriendo. Eso nos va a generar una sensación de comprensión y de sentirnos apoyados. Y nos va a permitir darnos cuenta de que no somos los únicos que estamos teniendo esas preocupaciones y esos miedos. Entonces, esta es la invitación a que ustedes también utilicen este espacio con sus familias y que puedan fortalecer como todas esas redes de apoyo que están junto a nosotros y con los que convivimos. Y vamos a pasar entonces a la quinta y última estrategia. Listo. Entonces, en sintonía con lo que decía Stephanie, acá puede ser de gran ayuda agradecer por lo que tenemos y compartirlo con los demás. Podemos dedicar entonces una parte del tiempo del día
a pensar en esas cosas que nos hacen sentir agradecidos, como pueden ser personas, entonces no sé, las personas que tengo cerca, mi papá, mi mamá, o amigos, o alguna mascota, y eso me hace sentir como que tengo algo. También va a ser importante pensar de pronto en estas experiencias que hemos tenido, los logros que hemos alcanzado y poder contárselo y expresar esos sentimientos a las demás personas. Y esto nos puede ayudar a sentirnos cuidados y dentro de este aislamiento nos puede generar conexión. ¿Listo? Entonces, como ya hemos como abordado las diferentes formas que podemos afrontar esta situación, queremos ser un poco aterrizar esas estrategias en las diferentes áreas de la vida en las que nos podemos ver afectados. Entonces, ahorita lo vamos a ir abordando. Entonces, en esta diapositiva y en este cuadro van a notar que en el lado izquierdo están las áreas, como es personal, familiar y pareja, laboral, de salud, que está en el siguiente slide, en fin. En el siguiente recuadro van a encontrar esos impactos y ese impacto que nos está generando en esa área específica de nuestra vida. Luego vamos a abordar con diferentes preguntas, que la invitación es a que los lean también. Y es un poco como ese desafío. ¿Cuál es el desafío de estar en una situación de crisis y en una situación como eso frente a esa área en específica? Y el último recuadro van a encontrar esas estrategias. Y ahí sí, como para que ustedes tomen nota, porque pues eso suele ser bastante útil para utilizarlos en nuestra vida. Finalmente, lo más valioso de este webinar es que se lleven todo el mensaje agradable para ustedes, porque seguramente también como nosotros pues han estado en esta situación de angustia y demás. Entonces vamos a iniciar con la parte personal, ¿sí? La personal hace referencia a nuestra vida, a nuestro bienestar emocional, a nuestro bienestar con nosotros mismos. Entonces, ¿qué encontramos como impacto? El autocuidado. No sé si han notado que desde que estamos en la casa como que tenemos más tiempo para dormir y a veces puede que nos podamos conectar a través del computador en una reunión o empezar a trabajar con pijama, con la pijama, sin bañarnos, sin desayunar, ese tipo de cosas. Pues claramente es retomar un poco la rutina, a pesar de que pues estemos en la casa, pero claramente esta parte se ve un poco afectada, pues por esa falta de costumbre, o sea, como nuevamente adaptarnos a la realidad. Y también encontramos esas limitaciones, ¿sí? Esas limitaciones en las actividades. Claramente estamos todo el día en la casa teniendo acceso a nuestro computador, a nuestras reuniones o sencillamente haciendo cualquier actividad de universidad o estar en la casa y nos dedicamos únicamente a una sola actividad. Pues en algún punto vamos a sentirnos absolutamente cansados y absortos pues por esa situación. Entonces ahí vienen los desafíos, ¿no? Un poco. Entonces, ¿cómo has realizado actividad física? ¿Llevas una dieta saludable? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Mm? ¿Y cuáles son como esas estrategias? Pues bueno, para la actividad física, no sé si de pronto ustedes han notado que en YouTube, en Instagram, en Facebook, en redes sociales en general, están subiendo muchas personas como hacer ejercicio, ejercicios como, no sé, como por ejemplo, ejercicios que se realizan normalmente en el gimnasio, yoga, ese tipo de cosas. Entonces ustedes pueden acceder, ya que tenemos la facilidad del Internet. Entonces, como acceder unos 15 minutos, unos 20 minutos, como para generar ese hábito en nosotros. También estructurar ese menú semanal que Luisa también lo tocó. A veces resulta que difícil para uno, como bueno, tengo todo el día para hacer trabajo, antes salía a un restaurante y almorzaba, ahorita tenemos que prepararnos, entonces tener claro qué vamos a almorzar y que sea balanceado o que no estemos comiendo durante todo el día, así como tener ese balance general que sería como lo esperado. También esos hábitos de sueño, ¿sí? Por esa situación también es probable que se nos haya reajustado un poco ese hábito. Entonces, antes nos levantábamos muy temprano, ahorita nos podemos levantar un poquito más tarde. Entonces, se nos corre como el tiempo, ¿sí? Al final nos terminamos acostando tarde o por nuestras preocupaciones y nuestra ansiedad que de repente puede llegar a pasar por esta situación. Entonces, como que empezamos a no dormir, ¿sí? O a dormir demasiado. Y finalizamos entonces con esa lista de actividades relacionadas con la diversión y con el ocio. Yo los invito a que ustedes en su cuadernito o en su papel puedan hacer una lista de cosas que hayan dejado de hacer en el pasado. Por ejemplo, a veces uno va a ferias y compra libros, compra un montón de cosas que a la final por nuestra cotidianidad como que
no los hacemos. Entonces es como que ustedes miren a ver, que realicen cursos virtuales, películas, series, ¿sí? Como que identifiquen una actividad diferente a la de trabajar, a la de estudiar, ¿sí? Para así variar en nuestro día. La siguiente es un poco relacionado con la familia y con la pareja. Claramente esto tiene un impacto, como lo mencionaba anteriormente, estamos acostumbrados a estar solos, ¿sí? En un transporte público, en el carro, dirigiéndonos a nuestro trabajo, en fin, siempre estamos rodeados o con diferentes personas. Ahora nos obligaron a estar en un ambiente con las personas que son cercanas a nosotros. Entonces es muy importante y aquí sí se ve muy impactado la pérdida de esa privacidad. ¿Sí? Y el aumento de los conflictos. Entonces, los invito a que hagan esas preguntas y es, ¿has hablado sobre la necesidad de tener esos espacios en solitario? ¿Has dejado claro los roles familiares? ¿Mm? Y tienes espacios para la comunicación y la expresión de las emociones. Y pues aquí encontramos unas estrategias muy puntuales y es la importancia de establecer esos límites, ¿sí? Si tú estás trabajando en tu casa, ¿sí? El hecho de que estés en tu casa no quiere decir que estés viendo televisión, no, sino hablar con tus familiares y decir, mientras estoy en una reunión o mientras estoy trabajando, haz de cuenta que estoy en el trabajo, ¿sí? Y necesito estar enfocado, necesito estar concentrado en lo que estoy haciendo. ¿Mm? Entonces es muy importante, porque a veces puede pasar que empiece la mamá a tocarte la puerta y decirte como, oye, no sé qué, organiza la cama, no sé, y es como, estoy en una reunión. Entonces es como de manera muy asertiva, como poner esos límites familiares que son tan importantes y también tener espacios de privacidad, ¿sí? Al estar o con una pareja o con la familia o con los hijos, es como, bueno, en este espacio voy a trabajar, así que por favor, respétame ese espacio. ¿Listo? También especificar esos roles y esas tareas en la familia. Lo mismo. Es probable que solamente haya una persona en la casa que realice, los oficios generales del hogar, la comida, la cena, en fin. La invitación es a que ustedes mismos hagan alguna agenda, identifiquen, el hijo va a realizar esta actividad, la mamá va a realizar esta actividad y así generamos un ambiente un poco más agradable para nosotros dentro del hogar. Y finalizamos entonces con promover esa expresión de la comunicación de esas emociones, como les decía ahora, de sentarse con el otro y hablar de cómo te sientes hoy, de qué manera te está afectando esta situación o de qué quieres hablar. Promover ese tipo de espacios va a permitir que nosotros nos podamos sentir mucho más en confianza y tranquilos, apoyados profundamente con lo que está ocurriendo, sin sentirse juzgados y demás. El siguiente entonces es la parte laboral. Pues claramente este tema es un reto para todos. Trabajar desde casa, en home office o teletrabajo, pues es un cambio en nuestra cotidiana. Algunas empresas lo tienen ya, pero solamente es como un día a la semana, no todos los días. Entonces también es, es un desafío para nosotros. ¿Por qué? Porque contamos con esas herramientas que son tecnológicas, con un computador, con una tablet, con una cámara, en fin, y pues sí hemos destinado un espacio para realizarlo. De parte de psicóloga.com nosotros les damos esas estrategias y es, pues, preparar esas herramientas que vamos a utilizar durante el día, para que son necesarias para ejecutar nuestro trabajo, ¿sí? Tener esa rutina que va un poco enlazada con el autocuidado, pues me levanto temprano, como si fuera a la oficina o como si fuera a estudiar, me levanto temprano, realizo ciertas actividades, ¿sí? Y tengo destinado un espacio, un escritorio, una mesa, lo que ustedes quieran, pero que no hayan objetos alrededor que puedan ser distractores, que haya una luz que sea adecuada y que no hayan ruidos y ese tipo de cosas para cuidar también un poco de nuestra tranquilidad durante el trabajo. Y pues, Luisa, si quieres, continúa con con las siguientes áreas vitales. Vale, listo. Entonces, otras áreas que se pueden ver afectadas por esta situación va a ser el área social, claramente por el aislamiento, y esto puede generar que nos podamos sentir solos, tristes, y acá el desafío entonces va a ser como relacionado a qué tanto nos comunicamos con nuestros familiares y qué tipo de estrategias usamos para sentirnos cercanos. Me ha pasado con algunas sesiones que tengo con mis consultantes, en particular hombres, que me dicen, Luisa, es que yo llamo a mi familia, pero a mí no me gusta hablar por teléfono, yo pero después también me siento solo. Entonces, lo que buscamos fueron estrategias diferentes que le permitan sentirse conectados, como puede ser
jugar. Entonces me decía como, no sé, cuando juego parchís con no sé, mi tío o mi familiar, ponemos el micrófono y hablamos sobre lo que estamos haciendo. Entonces desde el hacer, que no necesita estar conectado, digamos, o estar presente, puede ser mucho más fácil igual sentirnos conectados. No a todos nos funcionan las mismas estrategias, no a todos nos sirve lo mismo, y acá es importante entender que esto no es como una receta, que a todos nos va a funcionar lo mismo. Acá es súper importante poder explorar, ser creativos a la hora de conectarnos con los demás, a la hora de generar hábitos y ver qué me funciona a mí en particular, y si a mí me funciona jugar parches todos los días con mi mamá, ok, ponerlo en práctica. Si a mí me funciona hacer videollamada, listo, súper. Entonces depende de cómo yo sea, de lo que a mí me funcione, poner en práctica eso para sentirnos conectados. Y también un poco relacionado con lo que decía Stephanie es comunicar cómo nos sentimos, expresar. A veces nos da miedo o pena que seamos juzgados. En este momento creo que todos estamos viviendo una experiencia diferente a cómo llevamos nuestras vidas, y eso hace que podamos comprender mucho más fácil la experiencia del otro. Entonces, en esa medida es más fácil que podamos sentirnos apoyados. Frente al tema de salud, acá es súper importante entonces reconocer los recursos, tener claro si tenemos y contamos con los medicamentos necesarios para la contingencia, tener claro las rutas de acceso a los servicios de salud. Si de pronto necesito hacer una llamada a mi médico, entonces en ese caso mantener rutinas de medicamentos, tener a la mano el contacto de los especialistas y centros de salud, tanto físico como mental. Y acá un tema súper importante va a ser el tema de no automedicarse o no consumir sustancias psicoactivas. A veces cuando sentimos preocupación, angustia, malestar, puede que sea más fácil pasarlo con un whisky. Entonces, tomo, y eso a corto plazo, es decir, en el momento me puede quitar el malestar. Sin embargo, al siguiente día la resaca va a hacer que yo me sienta mucho más triste, más solo, y los síntomas de malestar, de angustia, aumenten. Entonces, es súper importante como buscar actividades que sean saludables, que me ayuden a pasar por esta situación. Y finalmente, frente al tema del impacto a nivel emocional, como lo veníamos hablando, va a estar relacionado con la alteración en el estado de ánimo, de pronto disminución en la motivación, como que llega, ay, ya no quiero hacer esta actividad, o es más difícil concentrarme en las clases, de pronto las personas que tienen que tomar clases virtuales, o puede que estemos en un estado de alerta constante, lo que hablábamos un poco, estar muy informados, o la sensación de desesperanza de, bueno, ya acá no va a pasar nada bueno, o una preocupación constante por el futuro. Entonces aquí, ¿cómo hacemos para ponernos en contacto con lo que es importante, como ponernos en contacto con las acciones que sí nos pueden ayudar? Es qué actividades se relacionan con lo que es importante para mí, qué está bajo mi control, qué y quiénes son importantes para mí en este momento. Entonces, para mí es importante mi familia, ¿ok? De pronto lo pongo en un ejemplo un poco más claro. Puede que para mí sea importante cuidar y ayudar a mi hijo a hacer sus tareas, ¿sí? Pero entonces estoy muy preocupado y estoy muy estresado por el tema del coronavirus. Entonces, cuando mi hijo me viene y me dice, ay, papá, quiero que me ayudes con esa tarea, yo le digo que más tarde, porque tengo que ver el noticiero, y no me doy cuenta que estoy dejando de lado en realidad lo que es importante para mí, y le estoy dando mucho espacio a la preocupación. Entonces, estar informados es importante, pero no sobreinformarnos, porque perdemos de vista todas esas cosas valiosas que tenemos en el aquí y en el ahora. Y finalmente, ¿cuánto tiempo invertimos en lo que es valioso para nuestra vida? ¿Sí? Como lo que hablábamos en estas diferentes áreas, en lo social, salud, ocio, diversión. Eh, Acá hablamos entonces de frente al tema de limitar las fuentes de información, centrar la atención en el presente, hacer ejercicios de respiración y meditación que pueden ayudarnos a tranquilizarnos, a calmarnos, pero también a centrar la atención en el presente. Y esto también se puede hacer por medio de actividades donde nos permitan centrar la atención en las sensaciones corporales. ¿Qué actividades? Les voy a poner un ejemplo. Entonces, cuando comemos, muchas veces comemos y no somos conscientes del sabor, de la textura, del tamaño de nuestros alimentos. Entonces, una forma de estar presentes, de estar conectados con el presente, puede ser que yo en la mañana, cuando vaya a comer, pueda observar plenamente lo que estoy comiendo, pueda olerlo,
además pueda quedarme percibiendo lo que siento, los sabores, entonces pueda más percibir si de pronto solamente el observarlo, mi cuerpo empieza a salivar, como ser muy consciente de mis reacciones fisiológicas ante la alimentación. Eso permite que yo me centre en las actividades del día a día. Si estoy trabajando, entonces puede que empiece esta preocupación y nuevamente centrarme en lo que estoy haciendo, como de pronto tocando lo que estoy haciendo o presionando mis pies contra el suelo, y es darme cuenta en qué lugar estoy, en qué momento estoy, y eso me permite centrar mi atención no en la preocupación, sino en lo que es importante y valioso para nosotros. Finalmente, pues queremos recordarnos que todo cambio, por difícil que sea, siempre trae oportunidades de aprendizaje y para avanzar como personas y como sociedad. Sin embargo, también queremos recomendarles que si ustedes notan que estas preocupaciones que tienen son excesivas, que definitivamente les está alterando las rutinas, que sienten poca motivación, que la angustia no para a pesar de poner todas estas estrategias en práctica, que además de pronto pueden estar teniendo pensamientos relacionados con la muerte, con el suicidio, ahí es fundamental que busquen ayuda psicológica y terapéutica. Actualmente hay muchos canales, nosotros en particular estamos haciendo muchas consultas de forma online. Nuestros terapeutas, nuestros pacientes están recibiendo consultas online y se han sentido muy cómodos, porque el acompañamiento que han llevado también va dependiendo de cada uno. Nuestras preocupaciones son individuales, ¿no? Entonces a veces trabajarlas a nivel personal puede ser mucho más fácil. Sin embargo, esperamos que esto sí les sea de mucha ayuda, y queremos pues agradecerles por este momento y por este espacio de podernos escuchar. Acá les dejamos también entonces nuestra forma en que nos pueden contactar, nuestro Instagram, nuestro Facebook, eh, nuestra web, teléfono y correo. Entonces, creo que vamos a resolver algunas preguntas, no estoy segura, y vamos a revisarlas entonces. Vamos a revisarlas. Creo que hay una pregunta que dice: ¿qué podemos hacer para que en momentos de desmotivación, por más que nos planifiquemos, no provoque levantarse de la cama y hacer alguna actividad con disciplina? Es decir, en estos momentos actuales, ¿qué primeros pasos podemos dar para no caer como en un eterno desánimo? Bueno, esta persona nos lo escribió a las 5:21. No sé si de repente con las estrategias y con lo que nosotros estábamos comentando, pues aclaré un poco la pregunta. Sin embargo, pues sí, a veces ocurre que uno planifica y tiene en su día a día como listo, voy a levantarme a tal hora, voy a hacer tal cosa, y es tan estricto que incluso nosotros mismos decimos no vamos a ser flexibles. Pero ¿qué pasa cuando uno tiene unas expectativas súper altas? Que lo más probable es que en el camino nos desanimemos y ya definitivamente como digamos, no, eso está como muy difícil, mejor no lo hacemos. Yo los invito a que si tienen, o sea, si quieren hacer alguna planificación, uno, que sean flexibles, ¿sí? En su ejecución, y dos, que sean cosas sencillas. Por eso, cuando les hablábamos, por ejemplo, en el tema de la actividad física, no les dijimos, hagan una hora como si estuvieran en el gimnasio, o hagan una hora, no sé, de ver una serie o de hacer algún tipo de actividad. No, como planifiquen ustedes tiempos cortos en donde puedan hacer diferentes actividades para que su motivación, como lo menciona esta persona, no se vea tan afectada. Entonces yo creo que ahí es muy importante y son claves esas dos cosas, que ustedes lo que se planteen durante el día no sea tan ambicioso, ¿sí? Que a veces puede pasar, como quiero hacer de todo, y a la final pues claramente nos desanimamos. Entonces es como, y creo que ese es el mensaje clave, es uno, que sean en tiempos cortos, y con diferentes actividades, que sería la segunda clave. Y tres, que sean también como flexibles pues, incluso con su propio plan. No sé si Luisa, ¿quieres agregar algo más? No, me parece que es fundamental lo que estás diciendo, y es como ir paso a paso. A veces como que nos ponemos, y lo que tú dices, expectativas muy altas, y frente a lo que decíamos es como ser amables con nosotros mismos, ¿no? Es un poco como a veces somos muy estrictos, entonces si no cumplimos algo,
somos como súper, no sé, como, ay, ¿por qué lo haces tan mal? O ¿por qué no cumpliste con estas 10 actividades? Y creo que es importante reconocer los logros que alcanzamos durante el día, como de pronto, además, no sé si lo han notado, en este proceso de adaptación, de pronto, no sé, en mi caso, la semana pasada fue un poquito más complicado centrarme en el trabajo, como ubicar el espacio y ahorita que ya lo tengo, pues esta semana fue mucho más fácil. Como lo hablábamos dentro de esa curva de adaptación, esto se va dando de forma más fácil. Acá tengo otra pregunta y es cómo recomiendan manejar la ansiedad con esta situación y también cómo evitar estar irritado con mis familiares. Bueno, acá un poco está relacionado a centrarnos en esas sensaciones físicas, porque a veces podemos llevarnos por esta tormenta emocional que son esos pensamientos de ansiedad, ¿no? Entonces, de pronto, en vez de centrarnos en esta ansiedad, en esta preocupación, porque claramente sabemos que es inevitable tenerlos y que es normal tenerlos, es centrar la atención en lo que sí podemos cambiar. Entonces, ¿cómo hago para no estar irritado? Ser más consciente de mis acciones. Cuando yo estoy constantemente centrado en el malestar, en la preocupación, a veces no me doy cuenta de estas reacciones un poco automáticas, como que de pronto puedo responderle de forma, no sé, grosera a un familiar o puedo mirarlo mal porque estoy preocupado. Entonces, de pronto, hacer claro, como, mira, yo me siento muy preocupado, voy a hacer esto. O sea, como ser más conscientes y prestar nuestra atención al presente. No sé si, Stephanie, quieres agregar algo a lo que estaba comentando. No, sí, pues básicamente es un poco también como lo que estuvimos comentando frente al tema de la familia, es poner límites, sí, y hacerle entender a la persona que te está diciendo o que está haciendo como grosero contigo, que está alterado, como en serio necesito privacidad o ese tipo de espacios, sí, de manera muy asertiva, porque ¿qué pasa? Cuando a nosotros nos dicen algo en un tono muy alto, pues claramente vamos a también como a responder de la misma manera. La invitación es un poco bueno, o sea, tratar como calmarse y sentir como toda esa parte emocional, pero también dar un mensaje claro, porque a veces con la emoción decimos muchas cosas que ni queríamos decir. Me imagino que a todos nos ha pasado eso. Entonces es como establecer esos límites frente a la familia y la privacidad, porque es claro que esta situación, como les decíamos durante toda la presentación, es difícil. No estábamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa. Sin embargo, pues yo pienso que eso nos puede ayudar un poco a amenizar más el estar en las casas y compartir con la familia. No sé si haya más preguntas. Eh, A ver, yo no veo más preguntas. Un segundo. yo creo Mm, que con esto igual podemos ir cerrando, sí, está como que ujú. resume lo que nos veníamos hablando. Igual, pues, si tienen alguna duda, no duden en contactarnos. Si necesitan de pronto replicar este webinar en algunas de sus instituciones, colegios, pueden contactarnos. Ahí dejamos nuestros correos, el correo también de Stephanie y el mío son nuestros nombres completos, @psicóloga.co. Listo, y pues queremos agradecer entonces por este espacio que nos brindaron, en especial a Parkinson y yo, y a toda su comunidad. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo y su buena disponibilidad. Y pues cualquier cosa, pues ahí en nuestra pantalla encuentran todos nuestros enlaces para que nos contacten. Esperamos saber de alguno de ustedes en este tiempo. Y pues esperamos que realmente esta presentación haya sido de ayuda en esos momentos que son tan difíciles. Entonces, les agradecemos mucho, muchísimo. Y pues, como les decía Luisa, replíquenlo. Y espero que se hayan tomado nota durante toda la presentación. Muchísimas gracias.